This is recording. Buenas tardes, Alan. Hi. Queridos amigos, les habla María Páez Víctor. Este es su programa Venezuela Viva de la radio Voces Latinas, Toronto, hoy 27 de agosto del 2020. Tengo un invitado muy especial hoy, el profesor Alan Freeman, que es profesor de geopolítica en la Universidad de Manitoba, en Winnipeg. Profesor Freeman, bienvenido al programa Venezuela Viva. Gracias. Gracias. Es uno de los pocos académicos que ha visitado a Venezuela y tengo entendido que usted fue el año pasado. Y le quiero preguntar, ¿cuál fue su impresión más saliente del país? ¿Qué fue lo que le vino a la mente más cuando llegó allá? Bueno, la impresión primaria es que lo que se lee en la prensa de Canadá y inglés en general es absolutamente, no tiene nada que ver con lo que hay. No es un país en colapso social, como lo dicen. Es un país que tiene una gran cantidad de población pobre. Esto es claro, y siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Y tiene una pequeña capa muy rica, y muy rica la prosperidad que se puede ver en Miraflores, es como Miami. Y por eso hay que entender también que no hay un colapso económico. Pero la pobreza no es la pobreza como lo vemos en otros países de América Latina. Hay un fuerte apoyo social. La construcción de barrios, de escuelas, de salud, de la CLAB, la provisión de una provisión alimentaria de comida, etcétera, es extraordinario. Y hay una solidaridad social en los barrios que es extraordinario. Y esto se manifiesta, todo esto, en el hecho sobresaliente que el pandémico ha tocado a Venezuela, no, absolutamente no, en ningún sentido, como en Brasil y en Colombia, que tienen muchos más recursos. Es por el sistema de salud, la provisión social y la solidaridad del pueblo. La segunda cosa es que es un país muy dividido. Es dividido porque las capas ricas tienen privilegios históricos de raza también, porque ellos son los blancos. Hay que decirlo, y los otros eran casi invisibles antes de Chávez. Y no aceptan que un pueblo tan pobre puede imponer sobre él un gobierno que ataca a sus privilegios para salvar al pueblo. Esto es la segunda. La tercera que es importante es el rol del ejército. El ejército no es un ejército aristócrata como en Chile, por ejemplo. No es una casta superior. Es realmente... Pasamos mucho tiempo en la academia militar hablando con soldados ordinarios, viendo los soldados cómo se comportaban, y es realmente como se lo ve solo en Cuba así, un ejército realmente un ejército del pueblo. Y esos fueron las tres cosas que podría haber. Muchas gracias. Aquí en Canadá, nosotros especialmente los latinoamericanos en general, pero también especialmente los venezolanos, tenemos un gran problema y es de que hay muy pocos políticos, primero, que han ido a Venezuela, segundo, que conocen algo o quieren saber de Venezuela, y la gran mayoría de los políticos en Ottawa aceptan la política golpista de los gringos de Washington. Imagínense este grupo de Lima que crearon expresamente para hacer lo que ellos llaman cambio de régimen. Eso es un eufemismo para un golpe. Entonces aquí tenemos en Canadá muy pocos políticos a los cuales uno les puede siquiera hablar de Venezuela porque tienen una actitud completamente cerrada y apoyan la visión de los Estados Unidos de la
doctrina Monroe, que nosotros en Latinoamérica no podemos tener una política nuestra independiente, sino que tenemos que seguirle como si fuéramos esclavos obedeciendo a los Estados Unidos y Canadá. Así que, ¿qué cree usted este problema que tenemos con los políticos canadienses? Yo creo que el problema es un grado de cinicismo y hipocresía que no existía siempre. Básicamente los dirigentes de los partidos principales reconocen que su vida sería más confortable con una alianza con los Estados Unidos, que el gobierno como Trump puede darles mucho daño si hablan abiertamente de lo que le ven. Es que todo el mundo puede ver lo que es muy malo en los Estados Unidos, pero no lo dicen porque buscan relaciones muy, muy estrechas con los Estados Unidos y por eso, en particular, Freeland ha lanzado esta política de hacer como ser más trumpista que Trump. Organizó el Grupo de Lima, una alianza de dictaduras como lo de Colombia, Honduras, Ecuador, Brasil, de Bolsonaro, diciendo que luchaba para restituir los derechos humanos en Venezuela. Pero en realidad son estos países en los cuales los derechos humanos son los peores. Y por eso es un cinicismo, es maquiavelianismo. Y hay gente que reconocen que algo no va, pero o no lo dicen porque prefieren la relación con Trump, o si lo dicen la gente no escucha. Y es particularmente importante al nivel de dirección de los partidos, porque hay gente valiente en el NDP que han hablado abiertamente de lo que no se puede aceptar en la política externa de Freeland, pero su dirección no les apoya. Esto es el problema, que no hay una dirección de un partido que tiene una posición clara sobre la hipocresía y cinicismo de esta posición. Entonces tenemos ese problema de que a quién podemos nosotros acudir, a quién podemos nosotros apelar a que al menos piensen sobre Venezuela, porque han sido muy pocos los del NDP y los liberales son idénticos a los conservadores. Y el único partido que queda es el Partido Verde. ¿Qué le parece a usted el Partido Verde? Algo muy importante. Hay una lucha ahora, no, una competición para elegir el líder, la dirección del partido. Y en esta es muy raro porque no sucedió por derrocar una dirección existente. La dirigente anterior, Elizabeth May, desmitió. Entonces hay una discusión muy abierta y lo que sale es que hay un candidato en particular, que yo apoyo, full disclosure, que es Dimitri Lascaris, que está diciendo abiertamente, en primer lugar, que lo que hace Canadá en externo no puede persistir, que hay que acabar con la política externa en relación no solo con Venezuela, pero en América Latina y usando las sanciones para hacer matar de hambre unas poblaciones enteras, que es ilegal bajo la ley internacional. Y eso lo dice muy claro. También dice claro que el ambiente, la crisis del ambiente es una emergencia y hay que enfrentarlo. Y que para hacerlo es necesario una alianza que incluye los obreros y tiene una posición muy fuerte en apoyar a los pobres, los pensioneros y los obreros. Y esto yo creo que puede producir un cambio total en la política de Canadá, porque el hecho es que no solo él, pero algo en otros partidos
tienen una posición, pero es suprimido, no es escuchado. Si hay una dirección del Partido Verde, esto puede cambiar, darles coraje para hablar, para ser escuchado y en cierto medio dar voz a lo que yo creo que 30% de la población, al menos de Canadá, realmente piensa. No quieren lo que dice Canadá, lo que hace Canadá en América Latina. Y tenemos la posibilidad de la dirección de un partido opuesto abiertamente a la posición tradicional de silencio, liberales conservadores y lamentablemente la dirección del NDP. Y esto yo creo es una oportunidad que se ve una vez en 30 años, es muy importante. Y esa oportunidad se debe, por supuesto, a que el gobierno es minoritario, ¿verdad? Y no solo porque es minoritario, porque es minoritario, pero sin oposición real. Sin oposición real. El NDP dice algunas cosas aquí y acá, pero no opone centralmente la política externa, que es central a lo que hace Canadá en su propio país, porque es extractivo, dedicado a la minería, etcétera, etcétera. Y sí hay una dirección, hay aún de un pequeño partido que tiene una posición diferente. Esto da a impulsar al NDP de hablar mucho más abiertamente y eventualmente se puede colaborar en ciertos puntos importantes con la política externa, con los verdes. Y por eso, aunque es un partido pequeño, yo podría producir un cambio mucho más fundamental en la vida política de Canadá. Bueno, entonces creo que van a escoger el líder. Por eso es que está usted apoyando a Dimitri Lascaris. Y para ello, ¿qué tiene que hacer las personas para apoyar a Dimitri? I'm glad you asked the question. Para full disclosure, yo soy apoyante, yo participo en la campaña de Dimitri y les saludo darme la oportunidad de explicar mis razones. Lo que se puede hacer, hay 2 semanas. Cada persona que entre en el Partido Verde antes del 3 de septiembre puede votar en la elección. Y cada persona ya en el Partido Verde puede hablar o apoyante del partido puede hablar abiertamente con todos los miembros del partido y hay un gran corriente de apoyo. En este momento pensamos que Dimitri es en primer plazo, pero no somos seguros, o en segundo. Entonces, su apoyo no es solamente fuera del Partido Verde, pero dentro. Pero para la gente que apoyan lo que hacen y no son en el Partido Verde, es muy importante que se entran en este partido, se participan en la discusión y en el voto. Y esto puede también ayudar al Partido Verde de ser una fuerza mucho más amplia en el país, lo que es también importante. Y pienso que, claro, es muy importante para Venezuela tener a alguien que al menos no esté en contra de Venezuela en Ottawa, pero esto también beneficia a Canadá como pueblo, como democracia, porque primero tienen que tener voces diferentes, diversidad. Ahorita vemos que los liberales y conservadores son prácticamente iguales. No hay diferencia entre ellos y como usted dice, el NDP muy callado a la boca, pero también porque Canadá debería ser independiente y soberano, debería de tener una política externa soberana, independiente, basada en valores canadienses, no en valores gringos, porque esto es lo que está pasando, que el gobierno al unirse al golpismo de los Estados Unidos, entonces el mundo externo no lo ve diferente a los Estados Unidos, por eso es que perdieron el puesto en las Naciones Unidas recientemente. Como dijiste, y también hay que añadir que ha habido tiempos en el pasado en el cual la posición de Canadá fue mucho más independiente. Es posible ser. Es una forma de cobardía
decir que no tenemos otra opción que colaborar estrechamente con Trump. Sobre todo porque los Estados Unidos son ellos que son en colapso, con más casos de COVID-19, más muertos en el país más rico del mundo, mucho más con la erupción de lucha popular en Black Lives Matter, etc. Es un país que es una crisis total. ¿Por qué engancharse a este vehículo destruida? Es muy importante, pero el hecho que Canadá no tiene una posición independiente en el mundo afecta directamente a lo que hace en Canadá y también desprestigia a Canadá. Es por eso no lograron una posición en la United Nations Security Council. Y Claro. no reconocían que la posición que tuvieron hasta Venezuela iba a desprestigiarle. Y por eso yo creo que ha perdido su camino y hay que reencontrarlo a través de Dimitri Sí, y no, sus me amigos. parece estupendo. Así que, queridos amigos que nos escuchan, no se les olvide el nombre Dimitri Lascaris y del Partido Verde. Espero que podamos lograr algún tipo de cambio aquí en Canadá. Bueno, profesor Freeman, estamos muy agradecidos por esta tan interesante entrevista y le pido que por favor vuelva en otra ocasión a nuestro programa. Me daría mucho placer. Ok, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.